Ahora que ya sabemos que existen estos dispositivos, estas entidades llamadas bases de datos y que su principal función es pues, guardar y almacenar datos para nuestras aplicaciones, vamos a hablar de dos de los tipos más famosos de bases de datos que existen. Vamos a tener las bases de datos relacionales y ustedes van a escuchar algunos términos como SQL, que es el lenguaje que utilizan estas bases de datos para poder traer información, crearla, editarla y todo esto. Y abajo un nombre que es PostgreSQL, que es uno de los motores de base de datos más famosos. Entonces, las bases de datos, pues como saben, tienen ese fin, pero se han creado diferentes motores de base de datos y con motores de base de datos quiero decir que son aplicaciones, son también programas y aplicaciones que las han creado con el fin y con la única meta de poder organizar y gestionar las bases de datos. Una de las más famosas es PostgreSQL en el ámbito de las bases de datos relacionales, pero hay otra muy famosa que también es MySQL, que también es súper famosa y lo pueden haber escuchado. Y por el otro lado tenemos las bases de datos no relacionales. Estas bases de datos por lo general se llaman documentales y una de las bases de datos muy famosas es MongoDB dentro de las bases de datos no relacionales. Ojo que en las no relacionales no solamente son documentales, pero pues esos conceptos un poco más avanzados los vamos a poder ver más adelante. Las bases de datos relacionales, ¿qué es lo que nos dicen o cómo se las pueden imaginar ustedes? Una base de datos relacional es prácticamente tablas de Excel, ¿sí? Ustedes pueden tener una tabla de Excel, esto también lo vamos a ver mucho más en detalle ahorita con un ejemplo, en la cual ustedes van a tener una tabla, por ejemplo, que llamen clientes. Y el cliente, uno de los clientes puede ser Daniel, y van a tener otra tabla que se llame casas, propiedad. Entonces ustedes van a decir que tienen dos tablas, ya se les imaginaron, dos archivos de Excel con uno con clientes, otro con propiedades, y ustedes tienen que encontrar la manera de decir cuál propiedad le pertenece a Daniel. Entonces, por lo general, en una tabla relacional, cada entrada, sea Daniel y una propiedad, digamos, la calle 555 Dallas Road, que es la propiedad de Daniel, cada una de esas va a tener algo que se llama un ID y un ID único. Entonces, estos pueden ser números bastante largos. Hay muchas maneras de crear IDs. Lo importante es que sea algo único y que no se repita. Entonces, nosotros vamos a tener el ID de Daniel, que puede ser el 543, y vamos a decir en una de los campos, una de las columnas, imagínense ustedes una columna en Excel que tiene el nombre eh, dueño y el campo dueño tiene simplemente el ID de Daniel que está en otra tabla. Con esto ustedes van a poder referenciar y relacionar tablas y entidades entre ellas, por eso el nombre relacional. Ahora, las bases de datos no relacionales, en especial las documentales como MongoDB, no tienen este sistema de relacionamiento y de tablas, sino que simplemente tienen información en un formato que se llama JSON. JSON es un formato que permite tener información anidada. Entonces, ustedes pueden tener un documento. El JSON es un poco más difícil de explicar, pero ya que ustedes no van a tener ese conocimiento o esa manera de visualizarlo como una tabla de Excel. Pero las bases de datos las bases de datos documentales son anidadas, donde ustedes tienen una entidad que es el cliente de Daniel, y dentro de Daniel tienen un campo que se llama propiedades y ahí simplemente van a meter o pueden meter todas las propiedades que tenga Daniel. Esto también, cómo se usa el JSON, lo vamos a poder ver en uno de los videos más adelante para que les quede claro y vamos a volver a este ejemplo de cómo podemos tener una entidad, un usuario, un cliente Daniel y cómo le vamos a meter adentro de ese JSON las propiedades que tenga Daniel, a diferencia de lo que ustedes acabaron de visualizar con las bases de datos relacionales.